cordial saludo a nuestra comunidad tributaria. Como siempre, un placer compartir estos espacios. Mi nombre es Roger Román Sánchez. Hoy, con mi colega Sandra López, vamos a terminar de complementar muchas de las preguntas frecuentes que se realizan sobre el beneficio de auditoría. ¿Qué opinas, Sandra, si respondemos varias de esas consultas? Claro que sí. Nos han preguntado mucho cuándo comienza el término especial de firmeza que otorga el beneficio de auditoría. Para ello, Sandra, es necesario primero recordar cuál es el término general de inicio de la firmeza de una declaración. Cuando ésta se presenta previo al vencimiento para declarar, el término inicia a partir del vencimiento de la declaración, o si ésta se presenta extemporánea, inicia a partir de la fecha de presentación posterior al vencimiento para declarar. Esta situación es diferente para las declaraciones que se están de forma directa o indirecta acogiendo al beneficio de auditoría. Acá la norma sí es clara en señalar que inicia a partir de la fecha de presentación de la declaración. Nótese que para acceder al beneficio, primeramente hay que presentarla de forma oportuna, es decir, que máximo yo la podré presentar el día del vencimiento de la declaración, pero si tengo la oportunidad de presentarla previamente, el término comenzará a contar a partir de esa fecha de presentación, lo cual significa entonces que si vamos a hablar de vencimientos de renta del año siguiente y yo la presento un mes antes del vencimiento de esa obligación, correrá a partir de esa fecha de presentación y no desde la fecha del vencimiento de la declaración, lo cual es muy relevante y nos lo dice los mismos artículos 689 y subsiguientes que regula este beneficio. Perfecto. Segunda pregunta, ¿se puede corregir la declaración de renta que tiene beneficio de auditoría? Fíjate, es una pregunta muy frecuente y que también ocasiona mucho temor en el contribuyente llegar a perder el beneficio. Y la norma también en la última reforma dejó muy claro ese aspecto y señaló que se puede corregir la declaración y continuar con el beneficio de auditoría siempre y cuando siga cumpliendo los mismos requisitos iniciales para acceder al beneficio. ¿Cuáles son estos? Pues que sigue incrementando el porcentaje respecto al impuesto neto de renta del año anterior, que es el 35-25%, y efectivamente, como ya no hablamos de presentación oportuna, aquí sí sería el pago oportuno, y en este caso el pago oportuno lo debemos de entender que se debería realizar prácticamente en la misma fecha de la corrección que se realiza, deberá efectuarse ese pago para que continúe con la posibilidad de tener el beneficio de auditoría. Entonces, si yo hago una corrección, por ejemplo, informativa, eso no implicará en ningún momento que se pierda o se extienda el término del beneficio de auditoría. Ahora bien, si yo incremento el impuesto producto de una corrección voluntaria o indirectamente provocada por la DIAN, y cuando me refiero a indirecta es que no hay un acto administrativo modificatorio o sugerido de la declaración por parte de la DIAN, sino a partir de una visita, detectó algo y yo hago la corrección voluntaria, aumenta el tributo y yo lo pago de forma oportuna, pues seguiré conservando ese término del beneficio. Muy bien. Ahora, si nunca he declarado renta, es mi primer año, ¿puedo acceder a este beneficio? En el video donde explicamos cuáles son los requisitos para acceder al beneficio de auditoría, se deja muy explícito eso, y uno de los requisitos que habla la norma es que el impuesto neto de renta del año anterior sea superior al 35%, 25%, y que el impuesto mínimo del año anterior sea el 71 VT. Nótese que es un requisito trascendental para poder acceder al beneficio. Entonces, si es mi primer año, yo no voy a poder acceder al beneficio de auditoría porque no cumplo ese requisito pasado. Pero puede ser que la sociedad tenga ya varios años operando, pero el año inmediatamente anterior era un régimen simple de tributación y vuelve a pasar al régimen ordinario, no hay comparación del impuesto neto del año anterior. Por ende, en este caso no va a poder acceder al beneficio de auditoría y deberá ceñirse a los términos generales de vencimiento, sea 3 años o 5 años si es obligado a declarar precio de transferencia o tiene pérdidas fiscales.
Muy bien. Y vimos en el video de beneficio de auditoría que una de las causales de pérdida de este beneficio es que existan declaraciones de retención en la fuente inexistentes. ¿Qué se entienden como inexistentes, Roy? Esa pregunta, Sandra, es muy interesante y aquí me hace remontar algo de historia. Recordemos que el beneficio de auditoría no es tan nuevo como lo consideramos que haya salido de la ley 1943 y luego la ley 2010 que lo sostuvo. Realmente esto no es tan nuevo. El beneficio de auditoría también existió en el año 2012 y anteriores, solo que por los años 2013 hasta el 2018 no existió ese término especial para los contribuyentes. Y en los años anteriores ya también estaba ese requisito de que no hubieran retenciones inexistentes. ¿Y cuál es el propósito de esto? Es, dado que hay un término inferior de la firmeza, es que los contribuyentes no opten por inventar o colocar un mayor valor de retenciones que realmente no les han sido descontadas. No obstante, cuando habla la palabra inexistente es un término general. Puede ser que el contribuyente realmente lo que le ocasionó fue un error, que por error involuntario descontó más o de forma provocada lo realizó. Entonces, acá es muy importante que cuando se consigne en la declaración de renta el valor de las retenciones o autorretenciones, efectivamente crucen versus los certificados o en ausencia de certificado se tenga una prueba idónea de que efectivamente existió este descuento de retención por parte del cliente que hizo la adquisición del bien o del servicio. Porque recordemos que aunque pasen los 6 meses o los 12 meses, la DIAN podrá entrar a verificar esto. Y si llega a determinar que efectivamente es inexistente, pues se pierde el beneficio de auditoría, o más bien nunca existió el beneficio de auditoría. Muy bien. ¿Qué sucede si se corrige la declaración de renta del año inmediatamente anterior? Por ejemplo, si la DIAN nos audita y nos hace corregir la declaración del año inmediatamente anterior, pero pasados los 6 meses o 12 meses del beneficio de auditoría de la declaración de renta que ya declaré. Ese caso es muy interesante, Sandra, porque muchas personas o muchos contribuyentes se confían que luego de que pasan los 6 meses o los 12 meses, ya es una declaración que la DIAN no puede objetar, auditar, abrir, pedir requerimiento especial o actos administrativos preparatorios. Pero eso no es tan cierto, porque el principio base del beneficio de auditoría está en que el tributo se haya incrementado en un 35 o 25%. Y como bien pones en este ejemplo, si por un acto administrativo provocado me hace corregir la declaración que yo tengo de base para el incremento del tributo, por múltiples razones, sea porque la corregí voluntaria, por ese acto administrativo, y pasados los 12 meses, yo tenía un impuesto neto de renta de 1.000 y este año lo tengo de 2.000, pero producto de esa corrección pasó a 1.900, ya no es beneficio de auditoría, a pesar de que pasaron los 6 o los 12 meses, se abre la declaración al término general de firmeza de las declaraciones que trata el artículo 714. Muy bien, y para finalizar, ¿crees que vale la pena que los contribuyentes incrementen su impuesto con tal de conseguir este beneficio en la firmeza de su declaración? Ese caso es demasiado interesante, Sandra. Realmente aquí podemos decir que no hay una respuesta correcta. Y lo digo en 3 sentidos. Uno, el beneficio de auditoría puede acceder porque fue natural su crecimiento. Es decir, la compañía incrementó de forma significativa sus ventas o se volvió muy eficiente en sus costos. O también pasó de que el año anterior tuvo muchos descuentos tributarios por adquisición de activos reales productivos, ejemplo, y este año no los tiene y tiene ese crecimiento natural. Segundo caso, el contribuyente busca el beneficio de auditoría con el fin de sentir una tranquilidad o porque ha considerado que puede tener ciertas contingencias y prefiere incrementar ese tributo para evitar riesgos en materia fiscal. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Es una realidad que la DIAN viene mejorando de forma significativa todas las inversiones en materia de TI que la están realizando, nuevos funcionarios, más planta de personal, ha ocasionado de que existan programas de fiscalización especializados en el beneficio de auditoría. Entonces, aspirar a un beneficio de auditoría es altamente probable que te puedan auditar en ese periodo de tiempo.
Así que si uno, el pensar de pronto en este momento es sentirse tranquilo en 6 meses o en 12 meses, no es tan literal como uno lo quisiera, porque también se te aumenta la probabilidad de que te arriesgues. Entonces la conclusión siempre va a ser pues, que tu declaración de renta esté ajustado a una realidad económica, a una realidad jurídica y en especial al marco normativo que nos sigue nuestra ley. Muy bien, o sea, es un depende. Si el contribuyente realmente tiene los soportes y se ajusta a la realidad económica, lo declarado, en esos 6 meses va a tener el sustento para que la DIAN no pueda proferir, no sé, un emplazamiento para corregir que interrumpa ese término de firmeza y se extienda a los 3 años. Pero si es un contribuyente que de pronto no puede soportar realmente esa declaración en su totalidad, pues van a haber ciertos indicios que la van a permitir a la DIAN definitivamente expedir algún acto administrativo en ese término especial para extenderlo a ese término general. Correcto, así entonces no es garantía tener el beneficio de auditoría. Eso realmente hay que manifestarlo. Puede ser que en una estadística de 10 que van a beneficio de auditoría, la DIAN pueda revisar un porcentaje significativo de esos. Bueno, hoy cumplimos varias preguntas, con eso y mucho más. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y como no, le den like y le den compartir con sus otros colegas.